¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos mis suscriptores. Les pido a aquellos que son nuevos en este canal que se suscriban a este canal porque van a ver muchos encuentros de esto que comienza hoy, que fue a pedido de los suscriptores, una propuesta mía, y es lo que se llama la Copa Argentina 2023 de política, Copa Sillón de Rivadavia. Así que ya saben que hay candidatos, que no tenemos todavía candidatos firmes en los partidos, ni tenemos alianzas definidas, así que lo que vamos a hacer es un enfrentamiento directo de candidatos. Este torneo no va a tener llave, ya que al no tener definido no podemos hacer una secuencia, pero bueno, lo que vamos a hacer es distintos partidos que me han propuesto, se va a hacer de manera futbolística, como si fuera un partido de fútbol, así que la idea es que esta gente que no nos da ninguna diversión y ninguna alegría, vamos a ver si aunque sea jugando esto nos podemos divertir un poco y también de paso ver cómo estarían las energías para las candidaturas a muchísimo tiempo de jugarse la verdadera Copa Argentina 2023. Así que bueno, esa es la idea, les pido que lo disfrutemos, les pido también tolerancia hacia el que piensa diferente, que en este canal, gracias a Dios, mis suscriptores siempre la tuvieron, los respeto muchísimo por eso, tanto de un lado o del otro. Les digo a los que son de la oposición, claramente, que no agredan ni insulten a los que piensan diferente, porque al final terminan criticando el autoritarismo de los K y se terminan pareciendo muchísimo a eso que dicen tienen los K. Y a los K les digo que si tienen una base peronista sepan que Perón fue duro con sus adversarios, pero no dejó de tener cierta contemplación con aquellos valientes que lo enfrentaban. Así que me parece que tendríamos que dejar de eso de lado un poco. Venimos del festejo de la escaloneta, que quiero agradecerle a todos que me hayan acompañado en las predicciones de la escaloneta, de los partidos de Argentina, lo hemos disfrutado mucho, me he sentido muy acompañado por ustedes, estoy mezclando, pero ya estoy ansioso de entrar al terreno de juego, a ver cómo están estos dos equipos, a ver cómo está el equipo de El Peluca y el de La Señora. También les aclaro que no entremos otra vez en eso de decir ya te saqué la ficha, te dieron una valija de dólares para hablar, sos kirchnerista, para otros soy macrista, para otros soy liberal. O sea, terminemos con eso de, yo ya sé quién sos vos. Yo realmente soy de Argentina, es lo único que me interesa, mi país, y voy a decir siempre, ya sea en esto que es un juego para entretenernos y a la vez ver un poco de política y ver un poco de eso, como cuando hago predicciones de política, lo que hago es tratar de ver qué dicen las cartas y comunicar lo que dicen mis cartas. No las manejo, no opino cambiando los resultados y eso es lo que tengo, gracias a Dios, ganado con mis suscriptores, que saben que hago eso. Así que muchas gracias, basta de palabras, porque tenemos algo muy importante que es empezar con este partido que me tiene muy intrigado de ver qué cartas le tocan al Peluca y qué cartas le tocan a La Señora. Así que corto y ya saben cómo es el método. Carta contra carta, cuerpo a cuerpo, el partido ya mismo comienza. Así que carta identificatoria para el Peluca, carta identificatoria para La Señora. Vamos a acomodarlas bien, siempre tengo problemas con esta parte. Así que ahí están las cartas identificatorias tanto para el Peluca y para La Señora. Primer tiempo. Carta para el Peluca, carta para La Señora. Carta para el Peluca, carta para La Señora. Carta para el Peluca, carta para La Señora. Carta para el Peluca, última carta para La Señora. Y ya tenemos armado el dibujo de este partidazo que se va a dar. Tenemos dos equipos, que ya se los digo antes de empezar, que tienen características muy diferentes, en todo sentido. Esto podría ser tranquilamente, cuando se dé esta copa, una semifinal o una final, ¿no? Es un partido con el que empezamos para probar esto, para ver si les divierte. Empezamos con un partido picante. A pesar de que muchos no le dan posibilidad al Peluca, de a poco va creciendo, va ganando cierta confianza. Hay una caída en La Señora. Les aclaro que las encuestas del canal, que me gusta también que voten y que participen, han salido 80 a favor del Peluca,
20 a favor de la señora. O sea, están bastante volcadas por el Peluca, lo que no me va a influir en lo más mínimo en lo que yo diga acá. Yo creo inicialmente que se está subestimando a un equipo como el de la señora. El equipo de arriba, el equipo del Peluca, es un equipo que viene con una novedad futbolística, jugando de una manera distinta, con una estrategia totalmente diferente, renovadora para el fútbol, y el equipo de la señora es lo más clásico que podemos encontrar, un cuadro político con una táctica totalmente aceitada, que ha ganado grandes finales, que tiene grandes finales en su haber, y que las ha ganado, y que ha tenido siempre que se lo dio por perdido, un recurso más para reinventarse. Así que tenemos lo supuestamente nuevo, cómprenmelo, es para divertirnos un rato, una propuesta absolutamente diferente, fervorosa, con muchos jóvenes también que andan comprando criptos por ahí y todo, que se viene el Peluca con su hinchada, y tenemos la propuesta que tenemos un clásico acá que nunca, entiéndalo bien, hay que darlo por muerto, porque este equipo ha dado siempre batalla y es un equipo que no se va a rendir. Pero bueno, basta de palabras, estamos en el verde césped y empezamos con la carta identificatoria del Peluca. Y acá está, justo lo que describía. La carta identificatoria del Peluca es el loco. ¿Qué carta le podía tocar al León que no fuera el loco? Una carta de romanticismo, de no medir las consecuencias, de cierta adolescencia que lo lleva a cometer errores básicos en la política. Así que tenemos al loco, el juego. Esto tiene que ver con el potrero, también tiene que ver con la improvisación, tiene que ver con un juego fresco, con buscar un aire renovador, pero adolescente. Puede cometer errores, así que vamos a ver qué es lo que pasa en el partido con esta carta del loco. Alguna gente dirá sí, se nota muy claro que es un loco. Pero bueno, vamos a enamorarnos de la locura también. Acá tenemos la carta del Peluca identificatoria. Vamos a ver inmediatamente la carta que define en este partido a la señora. Vamos a ver cuál es su carta identificatoria. Fíjense que las mezclé, no las acomodé. Tenemos arcanos mayores para hacer todo mucho más concreto. Así que vamos a ver la carta de la señora y es el hierofante. El hierofante, justamente lo que estaba describiendo. El hierofante es una carta que tiene que ver con la sabiduría, con la mezcla de lo religioso, con la actividad política del hierofante. El hierofante es una figura muy conmovedora dentro de lo que es el estamento político. Así que, ¿qué carta le podía tocar a la señora? Experiencia, sabiduría, manejarse en las finales, conocer los tiempos de este juego, de este fútbol que se va a jugar en esta Copa Sillón de Rivadavia. Así que tenemos acá a la señora con toda su experiencia, con su aplomo y con la capacidad de saber manejar los partidos. Así que vamos ya a ver cómo arranca este partido. Se me mueve todo el estadio, es una locura esto. Estoy tratando de mantener las cartas lo más firmes posible, pero cuesta. Así que vamos ya a ver qué pasaría con estas cartas. Vamos a ir dando vuelta a las cartas. Primer tiempo, a ver con qué carta arranca el Peluca. Con la sacerdotisa. Vamos a ver qué carta hay para la señora. El carro del triunfo para la señora. Vamos a ver qué hay. La torre para Milei. La carta de la estrella para la señora. Vamos a ver qué hay para Milei. El juicio. Y para la señora, el mundo. Carta para Milei, la emperatriz. Y carta para la sacerdotisa. Perdón, fue un acto fallido. Para la señora es la rueda de la fortuna. Bueno, vamos a analizar cómo se va a dar este partido entre estos dos candidatos. Les recuerdo, estamos hablando de candidato contra candidato, no de partidos en sí mismos. ¿Qué pasaría si enfrentamos dos candidatos determinados? Así que estas son las cualidades y estos son los resultados. Milei arranca con la sacerdotisa. Arranca haciendo un juego bastante sucio en el terreno de juego, tratando de no descuidarse y de buscar el error del adversario. La señora sale directamente a romper piernas, a ganar, a demostrarle su fútbol, a decirle quién es el hierofante,
quién es el que conoce este tipo de partidos y a dominar el terreno de juego, y yo les diría que en los primeros minutos llega el 1-0 de la señora. Así que es un partido que CFK arrancaría ganando 1-0. Sigue el partido en el primer tiempo, está la carta de la torre, es una carta que indica destrucción, no saber hacia dónde ir, falta de orden, falta de capacidad de dirección y sobre todo desarreglos tácticos. Eso puede tener que ver con la estructura política, recuérdenlo. Así que sale muy mal y la señora sale con la carta de la estrella, con lo cual ustedes están viendo las cartas, yo no estoy manipulando nada, así que llegaría un 2-0 a favor de la señora. En el primer tiempo viene el partido bastante complicado para el Peluca, pero el Peluca no afloja, cuidado con él. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Yo sé que ustedes votaron un 80% para el Peluca y un 20% para la señora, pero el partido sale así y como les dije, es para entretenernos un rato. Yo no les miento, sale la señora por ahora un 2-0 en el primer tiempo. Vamos a ver, arranca el segundo tiempo. El Peluca está con la carta de El Juicio. El Juicio es una carta que tiene que ver con las cuestiones del pasado saliendo a la luz. Quiere decir que hay frustraciones, cosas que no se pueden superar, cosas que cuestan mucho trabajo y está tratando de volver a su juego, a su fútbol, a volver a conectarse. En ningún momento del partido, desde el principio hasta la primera mitad del segundo tiempo, el Peluca logró dominar el juego. El juego siempre estuvo en manos de la señora, lo ven abajo. Y ahora no es la excepción, con lo cual llega una carta que es la más valiosa de la baraja. Están casi todos los tarotistas de acuerdo, no piensen que tengo una tendencia, y llega el tercer tanto de la señora. Llega un 3-0, realmente es un partido que no esperaba de salir así. Yo esperaba que como candidato Javier tuviera un poco más de posibilidades, pero bueno, mis cartas dicen eso y es lo que voy a decir. Después veremos cuando estas candidaturas realmente se hagan efectivas, si es que la señora es candidata, Javier creo que sí va a ser candidato, si Cristina es candidata, bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero por ahora, yo les digo que viene el partido bastante bravo para Javier, y acá tenemos el final. En el final, Javier empieza a encontrar cómo es el juego de su adversario, reconoce a la emperatriz, y al reconocer a la emperatriz puede dominar el juego finalmente sobre el final del partido. Y la señora realmente cuando se encuentra con este juego, no sabe dónde posicionarse. O sea, sobre el final del partido viene una recomposición de Javier y del Peluca, puede convertir un tanto, con lo cual, amigos, les tengo que decir que el ganador de esta contienda de candidatos es la señora CFK Cristina, ganadora del partido, ganadora de esta primera fecha de política de la Copa Argentina 2023, Sillón de Rivadavia. Pero recuerden que Javier logró encontrar el juego al final y que esto no está definido. Estamos probando esto para ver si les divierte, a ver si tienen ganas de participar. Y cuando estén las candidaturas voy a hacer exactamente lo mismo. Así que hay una cosa que sí hay que festejar, que es, yo digo que tengamos siempre la cabeza puesta en cómo fue este Mundial de Fútbol de la selección argentina, en cómo los argentinos logramos disfrutar después de mucho tiempo, de poder tener felicidad más allá de las cosas que pasaron, de los desórdenes, estuvimos todos juntos. Les pido lo mismo, les pido que no haya agresiones entre los pensamientos distintos y vamos al único por el cual voy a hinchar, que es por la Argentina. Vamos la Argentina, carajo, vamos a recomponernos y esto es lo que tenemos en este juego. Ganó la señora y hay que reconocérselo. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal, síganme, tienen un CBU también para colaborar con el canal y que tengan un excelente día.